What's up, people? Welcome back to my channel, and today we're going to react to one of my favorite singer from the old time, and it's Michael Bolton. Yes, with the song "How Supposed to Live Without You," but live version. I think this performance it's in Germany, I think, or Italy. I don't know. So let's check this out. But first, don't forget to subscribe and hit the bell so you never miss a video, and hit the like button too. I appreciate it. So let's. Hey, hey, oh, my bad. Okay, good, good, nice. I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. You said you were leaving. Someone swept your heart away from that. Es sorprendente cómo, a pesar de que pasen los años, sigue teniendo una gran voz, ¿sabes? I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. You said you were leaving. Someone swept your heart away. From that look upon your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Tell me, how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long. Esta es de esas canciones que uno simplemente tiene que relajarse, echarse hacia atrás y disfrutar, ¿sabes lo que te digo? Es ese tipo de artista Michael Bolton. Y esta canción es ese estilo de canción. Mira, buen frame, tenemos miniatura. Como les digo, o sea, a ver, Michael Bolton es uno de los artistas con los que yo crecí escuchando. Esta canción es una de mis favoritas. Me la sé de memoria. Pero aún así es de estas que son esas canciones atemporales, ¿sabes? Que las puedes dedicar en cualquier época, cualquier año, cualquier década y siempre va a servir, ¿sabes? Obviamente es una canción rompecorazones, es una canción triste de separación, porque él le está cantando al amor que se va. Yo creo que más de alguna vez alguien se ha puesto esta canción cuando su relación ha terminado, ¿no? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Yo he sido uno de ellos, yo el primero, ¿sabes? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? Oh yeah. Didn't come here for crying, didn't come here to break down.
Just a dream of mine is coming to an end. No, muestran a la gente contando plata delante de los pobres, no, ahí el gato mirando a la carnicería, no, 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 o sea, así no se puede, así no se puede. Pero lo que iba a comentar es que, a ver, Michael Bolton es de los pocos artistas, cantantes, digamos, de la vieja escuela, que cuando tú los escuchabas cantar en vivo, sonaban exactamente igual a cuando los escuchabas en los discos o en los cassettes, ¿sabes? Yo lo escuchaba en cassette, ahí con el lápiz, haciéndolo girar para rebobinar el cassette, ¿sabes? Sí, de esa época soy. Em, y eso era algo de admirar, que hoy en día muy pocos artistas en vivo suenan igual que suenan en las grabaciones de estudio, en las versiones de estudio de sus canciones. How can I blame you when I built my world around the Perdón si lo paro de nuevo, pero de repente, por temas de copyright, lo paro. Voy a empezar a pararlo un poco más seguido a ver si así no nos ponen tantas trabas y no tengo que modificar mucho el audio de adelantando, poniéndole más velocidad al audio y todo ese tipo de cosas. Em, que lo que elegí a comentar con lo que estábamos hablando recién del tema de que no suenan siempre igual a las grabaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de repente, hace poco, perdón, de Natalia Rubio, así se llama, ¿cierto? Bueno, pero Paulina Rubio, perdón. Paulina Rubio, eh, insultando al sonidista y al baterista porque según ella, por culpa de ellos, ella sonaba mal en vivo, cuando en realidad, a ver, amiga, todos sabemos y siempre hemos sabido de que nunca has cantado bien en vivo, ¿sabes? O sea, de que si no fuera por los efectos en estudio y todo eso, no llegarías a donde estás, ¿sabes? Como muchos cantantes de hoy en día. Y hoy en día, sobre todo, es mucho más fácil poder hacerte viral y poder sacar una buena canción y poder sonar bien en una grabación, en una canción. Pero antiguamente no era tan fácil, o sea, no había tanta tecnología como lo hay ahora, ¿sabes? O sea, no te niego yo de que a lo mejor antiguamente sí se haya arreglado más de alguna voz de algún cantante en el estudio, pero, o sea, ahí tú, de repente tú te das cuenta de quién es producto y quién es artista, ¿sabes? Hay un video del Chombo que habla de eso, de Te lo dijo el Chombo. Él tiene un video hablando sobre producto versus artista. Muy buen video, se los recomiendo de verdad. Eh, y él hablaba sobre eso, de que hoy en día ya casi ninguno es artista, sino que ya son más un producto. Por eso también hay mucha gente que no le gusta el K-pop, porque los considera, son más un producto que artistas, los considera la gente. Sobre todo la gente que entiende de música. Nadie te niega de que puedan tener talento para cantar o para bailar y todo eso, pero son más producto que artistas, ¿sabes? Lo mismo se puede decir a lo mejor de Michael Jackson, ¿sabes? De Motown Records. Motown Records era... Te, te formaban artistas de cero, ¿sabes? Entonces, como lo que hacen hoy en día en Corea. Entonces, no es algo nuevo lo que pasa con las bandas de K-pop. O con los cantantes, o con los solistas de K-pop. Es algo que se viene haciendo hace generaciones. Pero de repente falta saber separar el tema de artista a un producto. Y se nota cuando lo ves en vivo, cuando lo escuchas cantar en vivo, cuando ves sus presentaciones y todo eso, uno se puede dar cuenta realmente quién es un artista y quién no. How can I blame you when I built my world around the hope that one day we'd be so much more than friends? Now I don't want to know the price I'm gonna pay for dreaming. Oh, and even now it's more than I can take. Just tell me how am I
carry on when all that I've been living for is gone. Oh, oh, Thank you. Thank you. Ahí antes de que nos cambie la pantalla y nos salte la propaganda. Em, Estaba pensando, ¿cuántas de esas parejas hoy en día seguirán juntas, no? Porque por lo que estaba viendo este video lo subieron hace varios años atrás. Entonces, quizás de... Pero de repente pienso, o sea, estaba pensando en, mientras escuchaba la canción y veía el video y mostraban todas las parejas dándose besos, disfrutando, así, plan, te dedico a esta canción. A veces me vuelve a la mente lo que decía en el video que reaccionamos de Mortal Words, de Extreme, que claro, es una canción lenta, linda, todo lo que tú quieras, pero no sé si es una canción para dedicarte, ¿sabes? O sea, menos si estás en pareja. A lo mejor sí, porque dice, ¿cómo se supone que voy a vivir sin ti? O sea, es como, por favor, no te vayas, y que no sé qué. Pero resulta que la canción, Michael, aquí te está hablando de cuando ella ya se va. De hecho, en el video original, él llega a la casa y se encuentra la casa vacía, ¿sabes? Sin sus cosas, ella ya se había ido y solamente estaban eh, las tazas de café con las que habían compartido el café ese día en la mañana y cuando él vuelve en la tarde ella ya no está. Entonces, em, no sé qué tanto sería para como para dedicar esta canción, ¿sabes? Pero aún así, eso es, a ver, tú no puedes dedicar la canción que quieras y da lo mismo. Eso da igual. Pero te repito, si te dedican esta canción es porque, a ver, a lo mejor algo no estás haciendo bien, ¿sabes? O porque ya es tarde, ya es tarde. Y por lo general es una canción después del quiebre, ¿sabes? O sea, después ya que terminaron el quiebre y ahí te pones esta canción, no la dedicas antes. Pero bueno, a ver, esta era más de chill, más para disfrutar, más que por otra cosa. Como les digo, Michael Bolton es de esos artistas que es como para poner tu canción, reclinarte hacia atrás y disfrutar, ¿sabes? Una copa de vino, no sé, como tú quieras. Eh, Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Chris, and remember, always be gentle. Bye.